ello podemos decir que ha llegado al final de un camino que comenzó muchos años atrás. Puede que comenzara el día en el que una palabra se le coló en el alma y, como si fuera una musa, le obligó a que la convirtiera en cuento, en personaje, en protagonista. Maresía, que así se llama la palabra, convirtió a Miguel Ángel en aprendiz, en el hacedor de cuentos cuyos frutos hoy él va a exponer aquí con muchísima mejor precisión que yo. ¿Se elige ser escritor? Yo creo que no. Los escritores nacen, pero a veces no lo saben, hasta que una revelación, una epifanía, les obliga a no ser otra cosa que lo que estaban destinados a ser. Como un San Pablo que vio la luz al caer del caballo, Miguel Ángel no tuvo más remedio que rendirse a su vocación cuando una palabra lo apresó de tal modo que no tuvo más opción que comenzar a escribir. Y ya no ha parado, por suerte. Gracias a la rebelde e insistente Maresía, Miguel Ángel ha escrito un libro que ha titulado Cuentos para el Camino. Se trata de una serie de relatos que tienen un paisaje en común: el Camino de Santiago. A simple vista, o mejor dicho, a simple lectura, creemos que el Camino de Santiago es el hilo conductor de sus relatos. Pero os voy a hacer spoiler. Su libro no trata del Camino de Santiago. Trata del ser humano. Del mismo modo que Hamlet no es el drama de un príncipe danés, sino que nos habla del destino. Igual que la Divina Comedia no es un descenso a los infiernos, sino una revelación de las miserias humanas. El libro de Miguel Ángel no es un peregrinar por paisajes compostelanos, sino un recorrido por la vida misma. Y en ese recorrido, hayamos sido o no peregrinos, cualquiera de los que estamos aquí nos vamos a poder reconocer. Igual que Bastián no sabía que estaba leyendo su propia aventura cuando leía la historia interminable, del mismo modo nosotros no sabemos al principio que estamos leyendo nuestras propias inquietudes en el libro de Miguel Ángel. Nos damos cuenta, a medida que avanzamos, que no estamos leyendo la historia de un holandés errante, ni de un inseguro portugués, ni de una necesitada mujer de libertad, sino que estamos leyendo sobre nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestras esperanzas, nuestras propias vidas. Y esa es la profundidad de este libro. Solo por el hecho de estar vivo, tu historia, la nuestra, está en él. Y si no lo está, si cuando lo leáis no os reconocéis en ninguna, esperad. Esperad sentados en la senda de la vida, porque tarde o temprano la terminaréis leyendo. Este libro recoge la esencia del peregrinaje, pero del peregrinar por este otro espacio al que llamamos vida. En el camino hacia Santiago no se nos ha perdido nada a nadie, hasta que entendemos que esos senderos de tierra, piedra y hojarasca son una réplica a escala de nuestra propia existencia. Porque seguir las flechas amarillas nos invita a perdernos y reencontrarnos, a descubrir paso a paso el pulso secreto de quiénes somos. El camino, a veces igual que los libros, nos llama porque es la excusa perfecta para abandonar las ataduras diarias, trabajo, familia, hábitos, exigencias, y aventurarnos en cambio por esos senderos que intuimos en lo profundo de nuestra esencia, esos recovecos que cada día evitamos mirar de frente. Es caminar hacia uno mismo, despojándose a cada paso de las máscaras que a veces imprescindibles y otras veces impuestas llevamos a diario. Así, entre el susurro de los árboles y la caricia del viento, entre página y página, poco a poco encontramos la verdad desnuda de lo que somos. Miguel Ángel ha sabido plasmar perfectamente ese viaje personal, acompañando a los peregrinos de Santiago para luego entregárnoslo a todos los demás, aun no habiendo sido ni siendo portadores de la concha de Santiago.
Miguel Ángel nos ofrece su libro de relatos como un mapa hacia nuestro propio bosque interior. Aun sin haber pisado sendas compostelanas, cada uno de nosotros encuentra allí reflejada una parte de sí mismo, como si el eco de nuestras vivencias resonara en cada una de sus historias. A veces, al reconocernos en sus páginas, duele, porque su libro, más que relatar, saca a la luz lo que queremos ocultar. Recorrer el camino desgasta, como la vida misma. La tierra áspera en los pies, el frío en las madrugadas, el cansancio en cada músculo, y paso a paso se pone a prueba la voluntad y la fuerza para seguir avanzando. ¿Estamos hablando del camino o de la vida? En cada tramo cargamos nuestra propia mochila, no llena de víveres, sino de recuerdos, de lecciones pasadas, de anhelos que nunca se cumplieron, de miedos que pesan tanto. ¿Estamos hablando del camino o de la vida? En resumen, todo esto está reflejado en el libro Cuentos para el camino de la vida en pequeñas cápsulas que Miguel Ángel llama relatos. Miguel Ángel nació siendo escritor y maresía, esa palabra que salió a su encuentro, se lo reveló. Gracias a ella, al camino, a su vida y a su voluntad, hoy ha alcanzado su propia plaza del Obradoiro. Por todo lo que quede por descubrir, buen camino, Miguel Ángel. No se oye. Bueno, muchas gracias, Inma, por tus palabras. Me ha vuelto a sorprender. Bueno, quiero empezar dándole las gracias a la Biblioteca Municipal de Abarán por su acogida. La verdad es que desde el primer momento en que le sugerimos venir a hablar y a presentar este libro, pues nos abrieron las puertas y nos ofrecieron toda su colaboración. Y por eso yo estoy personalmente muy agradecido. Quiero también darles las gracias a ustedes por haber venido, haber empleado un rato de su tiempo para escucharnos y ver qué es lo que tenemos que contarles, ¿no? Y bueno, también a Inma por su magnífica entrada y a todos los que nos están aquí ayudando y colaborando con nosotros. Bueno, este libro del que hoy hablamos es el resultado, el primer fruto, digamos, de un proyecto que yo ideé en 2016 y que puse en marcha en 2017. Digo que es el primer fruto porque si todo va bien habrá un segundo fruto de ese proyecto. ¿Y por qué habrá un segundo fruto o más? ¿Por qué contar más cosas o más cuentos del Camino de Santiago? La idea original, cuando yo concebí el proyecto, era que iba a escribir un relato por cada una de las etapas del Camino de Santiago. No sé si conocen, hay muchos caminos de Santiago. Está el clásico francés, está el del norte, está el portugués, hay muchos. Pero el más conocido es el camino francés, que arranca en Rocenvalles y termina en Santiago de Compostela, pues pasando por Pamplona, Logroño, Burgos, León, en fin, ese es el camino tradicional de Santiago. Y la división canónica de ese camino son 31 etapas. Entonces yo concebí el proyecto como 31 relatos equivaliendo cada uno a cada una de esas etapas. Por lo tanto, el desarrollo de cada uno de los relatos se ocurre en ese espacio físico de cada una de las etapas. De forma que la idea que yo intentaba transmitir era que el lector, a medida que leía relatos, iba avanzando también físicamente en el Camino de Santiago. Es como si hiciese el Camino de Santiago a través de la lectura, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea que yo concebí en su momento. Yo ya había hecho el Camino de Santiago hasta la mitad, pero cuando decidí iniciar este proyecto volví a la casilla de salida, volví a Saint-Jean-Pied-de-Port, que es el último pueblo francés, donde ahora en los últimos años se ha hecho tradicional que arranque el recorrido por todo el camino en España, y volví a empezar con la idea de observar y estar atento a personajes curiosos, a situaciones extrañas, ¿no? a
a cosas que me llamaran la atención para luego poder reflejarlas en los relatos o en los cuentos, ¿no? Y eso fue lo que hice, ¿no? Yo cito y digo siempre que con esa ocasión me convertí en un depredador de historias, por esto, porque yo iba, digamos, capturando o cazando personas extrañas, ¿no? O situaciones curiosas que a mí me dieran pie para poder escribir alguno de los relatos. Yo en este momento creo que es necesario hablar o decir qué es lo que podéis encontrar en este libro, ¿no? Ya Inma os ha dado una idea un poco de por dónde va, pero yo sí que quiero concretar algunas cosas, ¿no? Sí que me interesaría decir, por ejemplo, qué es lo que no vais a encontrar. Estos no son relatos religiosos, ¿eh? Es verdad que hay mucha gente que hace el Camino de Santiago por motivos religiosos, ¿eh? Y a mí me parece sumamente respetable, pero en esta ocasión estos cuentos, estos relatos no invocan esa parte religiosa o de creencia de las personas para organizar los cuentos y para resolver las tramas o para presentar las resoluciones de los relatos, ¿no? Por lo tanto, no es un libro religioso, no es un libro donde esté la presencia de Dios. Hay muchas iglesias, sí, pero porque en el Camino de Santiago hay muchas iglesias y no hay milagros, no ocurren milagros y este tipo de cosas, ¿no? Tampoco es una guía turística. Es decir, hay muchas guías turísticas del Camino de Santiago que le dicen a uno dónde tiene que comer y cuál es el mejor sitio para dormir, para alojarse, qué monumentos hay que ver o qué iglesias. Esto no es una guía turística, ¿eh? Es verdad que aparecen, como decía antes, aparecen iglesias, aparecen monumentos, pero porque los peregrinos en su caminar van pasando por esos sitios, ¿no? Pero no es una guía turística, ¿no? Y luego, por último, tampoco es un diario de peregrinación en el que yo haya volcado y escrito mi propia experiencia. Decía antes que yo hice el recorrido observando a otros peregrinos, viendo sus situaciones, preguntándoles de dónde venían, por qué hacían el camino, este tipo de cosas, con la idea de capturar historias, ¿no? Por lo tanto, no es un diario de peregrinación de mi experiencia que yo haya volcado aquí. Luego, dicho lo que no es este libro, pues hay que decir algo de lo que sí es, ¿no? Y yo, con esa finalidad, quise introducir dos notas al principio. Estas notas al principio de los libros son citas, ¿no? También se llaman paratextos, pero quise introducir dos notas con la idea de dar una idea cierta de qué es lo que se habla aquí, ¿no? Voy a leerlas porque son muy cortitas y las explico un poco. La primera nota es una nota de una novela de un novelista y cineasta italiano que se llama Paolo Sorrentino y dice así: al final he podido llegar a una conclusión. Tengo que elegir lo que de verdad vale la pena contar, el horror o el deseo. Y elijo el deseo. Cada uno de ustedes me han abierto los ojos, han hecho que me dé cuenta de que no debería perder el tiempo con el sinsentido del horror. Quiero narrar tu deseo, mi deseo tan puro, tan imposible, pero no importa porque eso es lo que nos mantiene vivos. Es decir que aquí vamos a hablar de la aspiración, del deseo de las personas cuando están haciendo una peregrinación a un lugar como es el camino, como es Santiago de Compostela. Y luego la segunda cita que yo he insertado al comienzo del libro forma parte de uno de los relatos que se llama Gárgolas y dice así: contad pues, contad y escuchad cuán grande es la reserva de vuestro lamento. Ved qué esforzados acarreáis vuestras aflicciones doblegados por el sobrepeso. Palpad las indelebles trazas en los rostros de vuestros vacilantes pasos. Sentid al fin el sobreviviente latido de vuestros corazones aun cuando oídos. Esa es la segunda cita. La combinación de la primera, en la que yo digo que quiero hablar de la belleza, y esta otra cita segunda en la que digo y aliento a los peregrinos a contar sus dolores, sus aflicciones, el sobrepeso que llevan a sus espaldas en sus cargas, ya sí que centra un poco la idea de lo que yo he querido contar en este libro. En definitiva, se narra la lucha y el esfuerzo por sobrellevar,
por sobreponerse o intentar superar el dolor y las penas que cada una de las personas tiene que afrontar en su vida, ¿no? Este libro habla así de la inagotable capacidad de imaginación e inventiva del ser humano para hacer frente a sus cargas, para encontrar recursos y para encontrar herramientas con las que poder sobrellevar sus aflicciones. Esta es la idea, ¿no? En esa lucha y en ese esfuerzo, en esa capacidad e imaginación, radica, desde mi punto de vista, la belleza de las personas. Esto es lo que yo he querido narrar y lo que espero que creo que el lector puede encontrar, ¿no?